Buen día niños, bienvenidos a otra clase de geometría y para el día de hoy tenemos un tema que en lo personal me gusta mucho, es el tema de la reflexión y la simetría. Las páginas donde vamos a trabajar van a ser la número 66 del libro de contenido y la número 80 del libro de actividades. La actividad la van a entregar máximo hasta el día 23 de junio y empezamos leyendo nuestra definición. Una figura en el plano tiene eje de reflexión respecto a una recta si el eje la divide en dos partes congruentes que además coinciden al doblar la imagen por el eje de reflexión. Veamos con un ejemplo qué significa esta definición más detalladamente. Tenemos el punto A. A la siguiente figura vamos a llamarle la letra B. Vemos que tiene una línea recta justamente por la mitad de la letra B. Esta línea recta la vamos a llamar eje de simetría o eje de reflexión. Entonces, eje de reflexión. Esta línea recta es el eje de reflexión. Suponiendo e imaginando que esta figura está dibujada en una hoja, si la hoja la doblamos justamente por donde pasa esta línea, vemos que la figura, la parte de arriba, va a coincidir justamente con la de la parte de abajo. Es decir, son iguales las dos partes. A este fenómeno lo conocemos como reflexión. Observemos ahora el punto B. Tenemos una estrella y vemos el eje de reflexión está justamente por la mitad de la estrella. Si doblamos esta figura justamente por el eje de reflexión, vemos que las dos partes van a coincidir. La parte lateral izquierda coincide con la parte lateral derecha. Es decir, la figura está partida en dos partes exactamente igual. Este fenómeno se conoce como reflexión. Veamos un segundo caso, un segundo ejemplo. Nos dice, una figura también se puede reflejar respecto a un eje que no forma parte de la figura. También tenemos dos puntos, punto A, punto B. Miremos el punto A. Vemos que del lado izquierdo tenemos, vamos a decir, una figura que asemeja la letra L. Tenemos una L. Vemos que en el caso de arriba, en el caso número 1, el eje de reflexión pasa justamente por la mitad de la figura. Pero aquí en el caso 2 vemos que no está tocando la figura. Pero podemos reflejar esta figura según este eje de reflexión. Entonces vemos que si doblamos esta hoja justamente por el eje de reflexión, si lo doblamos, esta figura se transpone y vendría siendo esta figura. Es decir, va a ser exactamente igual. Y tenemos el punto B. Vemos que sucede lo mismo. Tenemos un eje de reflexión que no hace parte de la figura. Es decir, no pasa justamente por la mitad de la figura. Si doblamos el papel justamente por, por el eje de reflexión, vemos que la figura se transpone y quedaría la figura que está en la parte de abajo. Y aquí quiero hacer énfasis en un detalle que me ha pasado en otros cursos donde ya hemos visto simetría. La figura que está arriba, no va a quedar en el mismo sentido que la figura que está en la parte de abajo. Yo no estoy trasladando esta figura, ojo, yo no estoy trasladando, la estoy reflejando. Y voy a poner el siguiente ejemplo.
Si yo tengo aquí una persona y en la parte de arriba pues le está dando el sol, la sombra, la sombra que va a generar el cuerpo de esta persona, la sombra no va a ser exactamente la misma. O sea, es decir, así, ¿cierto? Cuando usted observe su sombra reflejada en el piso, usted no va a ver que la sombra está exactamente como está usted. Vemos que la sombra va a quedar en sentido contrario al que está usted, justamente como se observa aquí en el dibujo que estoy haciendo. Si usted está de pie y el sol está dándole en la parte posterior, en la espalda, vemos que su sombra va a ser su reflejo, va a estar reflejado. El eje de simetría sería que el suelo, el piso. ¿Y cómo es el reflejo? El reflejo es opuesto a su figura. Usted está en posición vertical y su sombra en sentido contrario. Bueno, la sombra depende ya de la posición del sol, pero lo que trato de decirles es, o explicarles es, que el reflejo va a ser que opuesto a la figura. Observen bien los dibujos, van a ser opuestos a la figura. Esto lo explico con el fin, cuando estén realizando el punto 2 de la guía. A veces muchos estudiantes cometen el error de dibujarme esta figura que está del lado derecho exactamente igual que en el lado izquierdo, y se olvidan de que estamos trabajando pues reflexión, simetría. Tienen que dibujar ese el reflejo. Entonces, una técnica para dibujar esto es sencillamente contando las unidades y haciendo el dibujo hacia el otro lado. Por ejemplo, aquí contamos 1, 2, 3, 4 unidades y tenemos el primer punto del triángulo. De este lado cuento 1, 2, 3, 4 y tengo el primer punto del triángulo. De este lado está subiendo 1, 2, 3 casillas. ¿Hacia qué lado? Hacia el lado izquierdo. Entonces, en esta parte va a ser ¿hacia dónde? Hacia el lado derecho. Recordemos que el reflejo es opuesto. Entonces yo cuento 1, 2, 3. Va a ser aquí. Trazo una línea. Y de aquí dibujo el triángulo. Se mueve tres lados hacia abajo, tres lados hacia abajo. Tres lados hacia la derecha, pues tres lados hacia la izquierda. Y vemos que poco a poco el dibujo va tomando forma. Que aquí el triángulo está mirando hacia el lado derecho, acá hacia el lado izquierdo. Si yo doblo la hoja por el eje de reflexión, las figuras van a coincidir. Estas figuras de en medio también es sencillo. Aquí el triángulo, o perdón, esta línea comienza hacia el lado que, hacia abajo derecho. Yo dibujo acá hacia abajo, pero izquierdo, el reflejo. La línea baja, dos cuadros, luego cruza hacia el lado derecho una unidad, yo cruzo hacia el lado izquierdo una unidad. Y vemos cómo poco a poco la figura va tomando forma. Lo mismo van a realizar con el punto B. Aquí sería hacia arriba, acá, acá, acá. Súper fácil. Ahí van realizando el dibujo. En el punto 1 vamos a tratar de buscar el eje de reflexión de las figuras. Entonces también es muy sencillo realizar esto. Vamos a buscar dónde dibujar una línea de tal manera que al doblar esa figura por esa línea, pues me quede la figura exactamente dividida en dos partes iguales. Entonces, por ejemplo, aquí, en el primero, si yo dibujo la línea aquí,
vemos que la parte superior es igual a la parte inferior. La parte de arriba es igual a la parte de abajo. En la figura número 2, ¿dónde puedo trazar el eje de reflexión? Pues bueno, donde sea que yo trace una línea, la figura no va a quedar totalmente simétrica. No la puedo dividir en dos partes iguales. Puedo realizar una línea aquí por la mitad y vemos que si doblo no me va a quedar la misma figura. Puedo doblar hacia acá, tampoco. Quiere decir que de esta figura no puedo dibujar un eje de reflexión. De esta figura, bueno, hagan el mismo análisis. ¿Dónde puedo realizar yo una línea? Si no hay, es decir, esa figura no tiene eje de reflexión. Y así van a realizar con las otras figuras. Y listo, esto sería todo por la clase de hoy. Una clase que es muy interesante y pone a prueba nuestra imaginación, nuestro pensamiento espacial